Buenas noches, doctores. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy con el tema que estará a cargo del doctor Óscar Guillermo Vázquez Bermúdez. El tema del día de hoy será principios y características de la justicia penal adolescente. El doctor Óscar Guillermo Vázquez Bermejo es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en políticas sociales y doctorando en sociología por la misma casa de estudios. A la vez cuenta con maestría en Derecho Constitucional por la PUC. Asimismo, trabajó en la Fundación Terres des Hommes Lausanne como consejero técnico para América Latina y el Caribe en acceso a la justicia y ha dirigido diversos proyectos de justicia juvenil y restaurativa. Vamos a dar la bienvenida al ponente de hoy. Doctor, puede empezar con el caso. Buenas noches. Hola Mónica, Diana, Eda, ¿cómo están? En realidad, y Nadia, ¿no? Somos cuatro personas que vamos a participar de esta reunión, de esta clase, y como quizás somos pocos o pocas personas, me gustaría más bien que no sea pues una clase, digamos, magistral, sino más bien que sea una conversación. Eso porque somos pocos y porque creo que podemos aprovechar mejor la conversación, el diálogo, ¿no? Entonces, quisiera más bien que me comenten ustedes si ustedes son magistrados, son fiscales, son jueces, son defensores públicos o son abogadas que se dedican al litigio. ¿Y cuál es el interés que tienen ustedes en el tema de la justicia juvenil? ¿Quién se anima a conversar? Diana, Mónica, Eda, cuéntenme. Doctor Vázquez, ¿cómo está? Buenas noches con todos en la sala. ¿Qué tal, Eda? Bueno, yo soy fiscal de familia en el Distrito Fiscal de Lima Norte Sí. hace 7 años y bueno, particularmente mi interés es estar preparado a lo que, bueno, creo que ya es inminente, ¿no? Nosotros como Distrito Fiscal de Lima Norte vamos a ser uno de los pilotos para iniciar el Muy procedimiento bien. completo del Código de Responsabilidad del Adolescente, y eso significa también pues un reto para todos los que estamos ya integrados en este sistema. De alguna manera hemos ido conociendo el sistema de justicia juvenil restaurativa, pero esto va a profundizar en realidad lo que se busca, ¿no? Respecto a la tratativa de los adolescentes de una manera que no sea la penal propiamente. Qué gusto, Eda. Qué gusto conocerte. Y efectivamente está previsto, ojalá que sea así, que se inicie con un piloto en Lima Norte, ¿no? Espero que así sea. ¿Y tú estás en el programa de justicia juvenil restaurativa? No, doctor, nosotros sí tenemos en el Distrito de Lima Norte el programa como Mm, equipo interdisciplinario para casos concretos, ¿no? Pero son pocos en realidad en el distrito donde yo laboro, pero mm, esa es la idea. Hay un mm, equipo que trabaja ya desde hace bastante tiempo mm. y la idea es integrar no solamente en el tema pues legal, sino también es un tema social, es un tema de convicción a la que también varios operadores tenemos que ingresar, y para eso es necesario también el aprendizaje, la capacitación. Excelente, muy bien. A ver, Mónica, coméntame, preséntate. ¿O Diana?
no quieren hablar? ¿No quieren presentarse para conocernos un poquito? Bueno, em, vamos a abordar el tema de los principios y las características de la justicia penal juvenil. ¿Por qué es importante abordar el tema de los principios? Porque la justicia juvenil, en principio, es una justicia que otorga a los magistrados, a los jueces y a los fiscales una amplia discreción en el momento de la aplicación de la ley, ¿no? De la norma. Eh, pero esta, vamos a llamar, discrecionalidad que hay en el momento de aplicar la ley, la norma, implica una gran responsabilidad, implica una formación, ¿no? La justicia juvenil, digamos, prevé la amplia discrecionalidad de los jueces, sin embargo, les exige, digamos, un conocimiento, una formación, ¿no? Una especialización en el campo de la justicia penal juvenil. En ese sentido, ¿no es cierto? Este, abordar el tema de los principios es importante porque en gran parte la aplicación de la ley y de la norma implica una comprensión de los principios para una aplicación más adecuada, ¿no? Eso, y en segundo lugar, es una justicia especializada precisamente porque tiene como, digamos, finalidad, ¿no es cierto?, hacer justicia respecto a un sujeto particular que es el adolescente, ¿no? El adolescente en conflicto con la ley penal. Entonces, para poder aplicar la ley, para poder hacer justicia, es importante también conocer al adolescente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la, la conversación que vamos a tener el día de hoy va a tener esos dos objetivos, ¿no? Tratar de acercarnos a conocer un poquito al sujeto, al adolescente, y de ahí entender de que efectivamente porque estamos trabajando o digamos con un sujeto particular es importante, es necesario tener un conocimiento, una especialización y la necesidad de conocer los principios para poder aplicarlos bien. ¿Sí? Eso. Y después voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el sistema de justicia y las dificultades que hay precisamente a partir de la poca o la limitada aplicación de estos principios, ¿no? Esa es un poquito la idea. No sé si alguien más quisiera compartir. Hemos estado iniciando esta reunión un poquito compartiendo, presentándonos. No sé si alguien quiere más presentarse. Ya se presentó la doctora Eda Palacios, que es una fiscal de Lima Norte. No sé si Henry, Clara, Astrid quisieran hacerse una presentación para saber si ustedes son magistrados o son abogados o son defensores. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, vamos a Doctor, le sugiero, sí, sí, mientras estoy al administrador de la página, mientras las personas se vayan conectando, sugiero que usted pueda ir avanzando en su tema, ¿no? Y al final el diálogo, ¿qué le parece? Por ya, favor. muy Gracias. bien. Muy vale. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre los principios y características de la justicia penal. Entonces,
¿Cuál es la idea o el concepto de la justicia penal juvenil, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la justicia penal juvenil, nos estamos refiriendo a un ámbito particular, especial de la administración de justicia, ¿no? Es un ámbito, ¿no es cierto?, que comprende, ¿no?, todo este conjunto de etapas y de momentos de lo que podemos llamar el proceso de responsabilidad penal, ¿no? Desde el momento en que un adolescente ingresa al sistema, ¿no? La investigación, la acusación, la sanción, la ejecución de las medidas socioeducativas, es decir, a todo este conjunto de etapas, procesos, de organización y de normas, ¿no? Hasta este conjunto, evidentemente se le denomina el sistema penal juvenil, ¿no? Y en cada país, cada legislación, ¿no es cierto?, establece elementos fundamentales de cada sistema, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales es el tema de la edad de responsabilidad penal, ¿no? Asimismo, las infracciones, las sanciones que les corresponden, los procedimientos, la garantía, en general, todo está en la comprensión de la legislación nacional y esta legislación nacional, sobre todo por los compromisos internacionales que asumen, ¿no? Deben estar en estricta concordancia con los instrumentos internacionales, ¿no? Principalmente la Convención de los Derechos del Niño y las otras normas que ya ustedes las han abordado en clases anteriores, ¿no? Señalar que la justicia juvenil es una justicia especializada, ¿no? Es especializada fundamentalmente en atención al adolescente, ¿no? En principio, ahí hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen una doble condición. En principio son personas en crecimiento y desarrollo, y eso la hace, digamos, una justicia especializada, porque es importante conocer al adolescente para poder hacer justicia, ¿no? Y a la vez la otra dimensión o la otra condición de los adolescentes es que son sujetos de derecho. Estas dos cosas son un elemento característico de la justicia juvenil, ¿no? Estamos hablando de personas que son personas en crecimiento, en desarrollo, en evolución, ¿no? Pero a la vez son sujetos de derecho, es decir, son personas que tienen, al igual que los adultos, derechos, ¿no? Y ese es el aspecto fundamental de la justicia juvenil, ¿no? Y es una justicia diferenciada, especializada en ese sentido y diferenciada porque es una justicia diferente a la de los adultos, ¿no? Y en ese sentido, los principios que vamos a abordar en esta clase van a hacer precisamente entender de que no es una justicia al igual que los adultos, ¿no? Ahora, la justicia juvenil, como la conocemos, pues tiene una historia, ¿no? Tiene una evolución, ¿no? Decir, digamos, antes del siglo pasado, antes de 1900, del siglo XX, podemos decir que no existía la justicia juvenil. Los adolescentes eran juzgados y eran sancionados como adultos. Es decir, se les juzgaba igual que los adultos, con los mismos procedimientos, e incluso se les privaba de libertad o les sancionaba como si fueran adultos. Es más bien a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, ¿no es cierto?, donde hay un cambio en la mentalidad, digamos, en general de la sociedad. Hay una nueva sensibilidad y se toma conciencia, ¿no es cierto?, que los niños, los adolescentes, no son iguales que los adultos y por tanto no deberían
someterse al mismo procedimiento, a los mismos tribunales, ¿no es cierto? Y ser sancionados o privados de libertad en los mismos establecimientos, ¿no? Es a partir de 1899, aproximadamente por esos años, no solamente en Estados Unidos, sino en distintos países, aparecen lo que se denominaron en ese momento los tribunales de menores, ¿no? Uno de los tribunales más conocidos, más importantes, precisamente es el Tribunal de Menores de Illinois de Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál era la característica de estos tribunales de menores? La primera característica es que, bueno, hay que juzgar a los adolescentes de una manera diferente a los adultos porque no son iguales, ¿no? Eh, a diferencia de los adultos, la característica principal de esta justicia al inicio tiene una orientación, una finalidad de carácter rehabilitativo, ¿no? Es decir, la finalidad era precisamente rehabilitar a los adolescentes, ¿no? Y los jueces asumían un rol o una característica como si ellos fueran padres, ¿no? Como si ellos fueran buenos padres, ¿no? Los jueces de estos tribunales de menores, pues se guiaban como buenos padres y la característica también era que tenían, vamos a llamar, facultades o funciones o poderes irrestrictos, es decir, que podían, eh, a su propia consideración, privar al adolescente eh, si lo consideraba conveniente y por el tiempo que él creía que era el más adecuado, ¿no? Y los adolescentes que eran privados de libertad ya no iban a los establecimientos penales de adultos, sino a lo que le denominaron en ese momento los reformatorios, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un primer hito, un primer aspecto, digamos, que de la evolución, del desarrollo de la justicia juvenil. Un segundo hito importante en la justicia juvenil es precisamente un caso muy conocido, el caso Gould, en 1967 en Estados Unidos, ¿no? Entonces la Corte Suprema establece decisiones importantes. Esto debido a que este chico Gol tenía, digamos, lo que hacía era espiar a una vecina, ¿no? Y por espiar a una vecina, fue privado de libertad. En Estados Unidos, una persona adulta que espía a una persona, a una vecina, no recibe, digamos, una privación de libertad, sino una multa, ¿no? Esa era la sanción. Entonces, en ese momento, la Corte de Estados Unidos señala, ¿no? Que no es posible hacer estas diferencias, ¿no? Que los adolescentes tienen los mismos derechos, tienen las mismas garantías que los adultos, ¿no? Que no pueden ser sancionados de manera diferente, ¿no? En ese sentido, digamos, el caso Gol lo que hace es precisamente cambiar o modificar de alguna manera la justicia juvenil, ¿no? Eh, eh, Equiparándola en términos de garantías al igual que los adultos. Y la última, digamos, el último hito fundamental en la justicia juvenil es precisamente la Convención de los Derechos del Niño. Esto ya hace casi 35 años, ¿no es cierto? Donde la convención trae precisamente la doctrina de la protección integral, ¿no? Y según la doctrina de la protección integral, efectivamente los adolescentes son personas en crecimiento y desarrollo y a la vez son sujetos de derecho. Y en la medida que son sujetos de derecho, tienen los mismos derechos y las mismas garantías que los adultos. Pero al ser personas en crecimiento y desarrollo,
el Estado y la sociedad tienen que hacer un mayor énfasis en la protección de estos derechos, ¿no? Es decir, tienen los mismos derechos y garantías de los adultos, pero por su condición de ser personas en crecimiento y desarrollo, se debe hacer un mayor énfasis en las garantías y en los derechos. De ahí que haya la necesidad de establecer normas específicas, como los códigos de los niños adolescentes, como el Código de Responsabilidad Penal, tribunales especializados, jueces, fiscales, defensores públicos, en fin, instituciones en general, ¿no? Es decir, se hace esa necesidad, ¿no? De establecer de manera específica un conjunto de derechos, ¿no? Para los adolescentes, ¿no? Esa es, vamos a llamar, la historia y los hitos, ¿no? De los cambios que ha habido en las instituciones. Ahora, hay un cambio de paradigma con la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Antes de la Convención de los Derechos del Niño, la doctrina que primaba era la doctrina de la situación irregular, que lamentablemente muchas veces subsiste hasta ahora, ¿no es cierto? Pero con la Convención se quiere hacer una ruptura, un cambio de paradigma, ¿no? ¿Y en qué cambia, no? En principio en el lenguaje. El lenguaje. Lo que busca, si ustedes han dado cuenta, la Convención de los Derechos del Niño ya no habla de menores, habla de adolescentes o niños, adolescentes y ya no de menores. Porque en principio el concepto de menor es un concepto peyorativo, ¿no? Es una comparación entre el menor y el mayor, ¿no? Y el menor, pues, es una persona, pues, que es disminuida, tiene menores derechos, ¿no? Es menor. En ese sentido, el lenguaje cambia, ¿no? Ya no es menor, sino son niños y adolescentes. Antes de la convención, los adolescentes, niños adolescentes, o mejor dicho, no tenían derechos. Los menores, así se les entendía en ese momento, eran objetos de protección. Con la Convención de los Derechos del Niño cambian, son niños, son adolescentes y son sujetos de derecho. Tienen derecho, ¿no? Por primera vez en la historia, los niños adolescentes tienen derechos. Antes no tenían derechos, eran considerados objetos de protección. En la situación irregular, entonces eran menores, eran objeto de protección y eran considerados incapaces e inimputables. Con la Convención de los Derechos del Niño, son niños, son adolescentes, son sujetos de derechos, son personas en desarrollo y tienen una responsabilidad penal especial, ¿no? No es que no son inimputables ni incapaces, ¿no? Son personas que tienen un nivel de responsabilidad diferente a la de los adultos, ¿no? Cambia la figura del juez. El juez, como les había comentado, antes de la convención era considerado como un buen padre, ¿no? Un buen padre de familia. Las decisiones que tomaba, la tomaba en función de su conciencia, de su formación, ¿no es cierto? Y por tanto, pues podía tener atribuciones de un padre, ¿no? En cambio, con la Convención de los Derechos del Niño es un juez jurisdiccional, es un juez técnico, es un juez limitado por las garantías. No puede hacer lo que quiere, ¿no? Está limitado. En el modelo de la situación irregular, pues no tenían garantías. En la justicia juvenil, pues se reconocen garantías. En general, las decisiones en el paradigma de la protección de la situación irregular era privar de libertad a los chicos. En cambio, en la justicia juvenil, la privación de la libertad es la excepción, ¿no? No es lo normal. Y muchas veces en la situación irregular, pues se privaba de libertad por el tiempo que el juez consideraba conveniente, ¿no? Un tiempo indeterminado. En cambio, en la justicia juvenil, el tiempo es limitado, debe ser el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, esos son, digamos, cambios sustanciales en la justicia, digamos,
juvenil diferente de la justicia de menores, que era la anterior bajo la situación irregular. Entonces, la justicia juvenil es una justicia especializada, es una justicia diferenciada, ¿no? Especializada precisamente porque aborda a un sujeto con características particulares, especiales, que requieren un conocimiento, y diferenciada porque, claro, no es una justicia de adultos, es una justicia juvenil, ¿no? La doctrina de protección integral, ya lo he comentado, ¿no? Tiene estas dos características de considerar a los niños adolescentes personas de derecho, personas en crecimiento y desarrollo y sujetos de derecho, con derechos específicos en función precisamente de ser personas en crecimiento y desarrollo. Si ustedes quisieran señalar, ¿no? Bueno, ¿cuál es el marco normativo? ¿Cuál es el corpus juris de la justicia juvenil? Está la Convención, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de Habana, las reglas de Tokio, la Observación General 24, en fin, los códigos. Eso constituye, como vamos a llamar, pues los instrumentos internacionales básicos, y que entiendo ya los han trabajado con mi colega Claudia Félix. Eso, entonces, todo este conjunto de normas regulan lo que es la justicia juvenil, la justicia penal juvenil, que está enfocada principalmente en el sujeto adolescente. El adolescente es distinto del adulto. Yo no puedo juzgar a un adolescente como un adulto. ¿Y cuál es la razón principal o fundamental, no? En, en estos últimos eh, años, y creo que ustedes también he visto una clase que han tenido o van a tener, ha habido un cambio sustancial, sobre todo en el campo de la neurociencia, ¿no? Eh, este estudio científico del cerebro ha encontrado aspectos sustanciales que repercuten en la justicia juvenil. Hay una parte del cerebro que es el lóbulo prefrontal, y que es la parte del cerebro donde precisamente las personas, los adultos, tomamos conciencia de las consecuencias de nuestros actos. Gracias precisamente a este lóbulo prefrontal nos damos cuenta de las consecuencias de lo que hacemos. Es un lóbulo también que permite a las personas entonces controlar los impulsos que uno tiene, desarrollar empatía y una serie de aspectos importantes. Entonces la neurociencia ha encontrado de que esta parte del cerebro, de precisamente donde uno puede juzgar la responsabilidad de la persona, es distinta en los adolescentes que los adultos. Es la parte del cerebro que más demora en desarrollarse, o sea, se desarrolla hasta los 29 años de edad, y es la parte del cerebro que empieza más tarde a desarrollar. Es por esta razón que el Comité de Derechos del Niño, en la observación 24, señala que no se debería privar a un adolescente menor de 16 años. ¿Cuál es la razón? Precisamente porque biológicamente, ¿no es cierto?, los adolescentes no son iguales que los adultos, y yo no puedo juzgar a un adolescente porque no tiene las mismas condiciones, las mismas capacidades cognitivas que un adulto. No está en la capacidad de comprensión, de comprender, digamos, el uso de su libertad, y por tanto no puedo juzgarlo como un adulto, ¿no? Esa es una de las razones principales, y por eso precisamente la justicia juvenil es una justicia especializada, ¿no? Es una justicia garantista, ¿no?, que busca garantizar
¿Cuál es la razón de por qué es una justicia garantista? Porque precisamente los adolescentes, como se encuentran en un proceso de crecimiento y de desarrollo, son muy susceptibles eh, de digamos, de incidencias que puedan perjudicar su propio desarrollo. Entonces hay la necesidad de garantizar más que los adultos, digamos, sus derechos, ¿no? Es una justicia que pone mucho énfasis en las garantías, ¿no? Es una justicia que busca dar más alternativas y más opciones a los adolescentes precisamente porque tienen crecimientos diferentes, ¿no? Tienen desarrollos muy diferentes, ¿no? Y cuanto mejor alternativas tengas, mucho mejor, ¿no? Cuanto más posibilidades tengas de utilizar en el ámbito jurídico con los adolescentes, mucho mejor, ¿no? Es una justicia garantista, alternativa, diversificada. Es una justicia que busca la desjudicialización, es decir, se prefiere hacer uso de mecanismos de desjudicialización de las salidas alternativas, de la remisión, por ejemplo, como una regla. Solamente los casos graves deberían ser procesados. ¿Por qué? Porque precisamente el exponer a los adolescentes en el ámbito de la justicia tiene efectos criminógenos, ¿no? Tiene influencia negativa. Por eso se prefiere que muchos adolescentes o la mayoría de los adolescentes sean tratados con medios no judiciales, ¿no? No impunidad, sino una derivación, digamos, a programas de la comunidad, como es la remisión, ¿no? E igualmente se busca evitar la privación de libertad porque precisamente esta etapa de desarrollo de los adolescentes la libertad es muy importante, ¿no? No es posible para los adolescentes desplegar todas las capacidades que tienen si es que no lo hacen en libertad. Si un adolescente su fase de desarrollo la vive privado de libertad, no va a tener las condiciones suficientes de explorar sus capacidades, de explorar, digamos, muchas de las cosas que están en proceso de crecimiento y desarrollo. Por eso, se debe evitar la privación de la libertad y además porque los ponemos en riesgo de contagio criminógeno, de encontrarse con personas que tienen, digamos, un perfil quizás más complicado, más complejo, y eso va a hacer que estos chicos pues se socialicen en un contextos no muy adecuados y por tanto la privación de libertad debe ser el último recurso por el menor tiempo posible, ¿no? eh, la mínima intervención, la última ratio, especializada y diferenciada, ya lo he conversado. Debe ser bueno, esto de justicia adaptada y amigable es una justicia que está muy de moda en Europa. En Europa, en lo que se trata es de adaptar los procedimientos judiciales hacia los adolescentes precisamente para que puedan participar en los procesos judiciales de manera más activa, más participativa, ¿no? Y muchas veces los ambientes, el lenguaje, los procedimientos que son de los adultos no permiten una participación efectiva y por tanto una defensa de los derechos de los adolescentes, ¿no? Entonces se busca que la justicia sea adaptada, sea amigable, sea restaurativa, esto lo vamos a trabajar también, sea una justicia eh, donde el elemento fundamental, central, no es la sanción, sino es la reparación del daño, ¿no? Restaurar, reparar, tiene una orientación, una finalidad educativa y también para la justicia juvenil tiene una orientación, un enfoque terapéutico, ¿no? Esto de la justicia terapéutica y restaurativa lo vamos a trabajar en los enfoques. Bueno, antes
de seguir, voy a pasarles un video, pero no sé si alguien tiene una pregunta, alguna reflexión, algo que quiera compartir. ¿Está todo claro? Parece que sí. ¿Qué les voy a pasar? Voy a pasarles un video. Em, es un video sobre confesiones falsas. Es un video que presenta, digamos, casos de adolescentes que sometidos a interrogatorios policiales de adultos, ¿no? Del policía bueno, del policía malo, eh, generaba confesiones falsas. Eh, y en Estados Unidos, lamentablemente, un adolescente que no tiene conciencia de lo que implica una confesión falsa, lamentablemente era sancionado o es sancionado con cadena perpetua y incluso sin posibilidades de salir de una liberación condicional. Entonces, estos casos graves fueron motivo de películas y de una serie de situaciones y de hechos que han repercutido en la sociedad norteamericana, ¿no? Y ahora en Estados Unidos, en todas las comisarías, se interroga a los chicos exigiendo pues que estén los padres, que estén los defensores, incluso con grabaciones, ¿no? Entonces voy a presentar un poquito, y esto para que podamos entender por qué no se puede juzgar a los niños como adultos. Vamos a ver. Tyler Edmonds, Bobby Johnson, Devontae Sanford, Marty Tankliff, Jeffrey Deskovic, Anthony Caravella, and Travis Hayes. You probably don't recognize their faces. Together, they served 89 years for murders that they didn't commit, murders that they falsely confessed to committing when they were teenagers. I'm a forensic developmental psychologist, and I study these types of cases. As a researcher, a professor, and a new parent, my goal is to conduct scientific research that helps us understand how kids function in a legal system that was designed for adults. So I've spent my career studying what children and teens say and what they don't say in legal contexts. But I didn't start off studying confessions from teenage suspects like these. For years, I focused almost exclusively on child abuse victims, kids who were so obviously vulnerable in the legal system. But what I realized years later is that teenagers, even teenagers who are suspects of crime, can be vulnerable too. Now, you may recognize his face. In March of 2006, police interrogated Brendan Dassey, a 16-year-old high school student with an IQ around 70, putting him in the range of intellectual disability. So here's just a brief snippet of his 4-hour interrogation. Brendan, be honest. I told you before, that's the only thing that's gonna help you here. We already know what happened. Okay? We don't get honesty here. I'm your friend right now. But I gotta believe in you. And if I don't believe in you, I can't go to bat for you. Okay? You're nodding. Tell us what happened. Your mom said you'd be honest with us. And she's behind you 100% no matter what happens here. That's what she said. Because she thinks you know more too. We're in your corner. We already know what happened. Now tell us exactly. Don't lie. They told Brendan that honesty would set him free,
But they were completely convinced of his guilt at that point. So by honesty, they meant a confession. And his confession would definitely not end up setting him free. They eventually got a confession from Brendan that didn't really make sense, didn't match much of the physical evidence of the crime, and is widely believed to be false. Still, it was enough to convict Brendan and sentence him to life in prison for murder and sexual assault in 2007. There was no physical evidence against Brendan at all. It was nothing more than his own words that sent him to prison for nearly a decade, until a judge overturned his conviction just a few months ago and decided just days ago to release him from prison. The Dassey case is unique because it made its way into a Netflix series called Making a Murderer, which I'm sure many of you saw, and if you haven't, you should definitely watch it. 19 million Americans watched it in its first month alone. This documentary raised interest in the topic of false confessions and started debates around dinner tables and on social media about limiting the use of psychologically manipulative interrogation tactics on vulnerable people like Brendan. The Dassey case is also unique because it led to such intense public outrage. People were very angry about how Brendan was questioned, and many assumed that his interrogation had to have been illegal. It wasn't illegal. As someone who's a researcher in this area and is familiar with police interrogation training manuals, I wasn't really surprised by what I saw. The fact is, Dassey's interrogation itself is actually not all that unique, and to be honest with you, I've seen worse. So I understand the public outcry about injustice in Brendan Dassey's individual case, but let's not forget that approximately 1 million or so of his peers are arrested every year in the United States and may be subjected to similar interrogation techniques that we know increase the risk for false confession. And I know many people are going to struggle with that term, false confession, and with believing that false confessions actually occur. And I get that. It's very shocking and counterintuitive. Why would someone confess and even give gruesome details about a horrifying crime like rape or murder if they hadn't actually done it? It makes no sense. And the fact is, we can never know precisely how often false confessions occur. But what we do know is that false confessions or admissions were present in approximately 25% of wrongful convictions of people later exonerated by DNA evidence. Turns out they were innocent. These cases are crystal clear because we have the DNA. So they didn't do the crime, and yet 1/4 of them confessed to it anyway. And at this point, from countless research studies, we have a pretty good sense of why people falsely confess and why some people, like Brendan Dassey, are at greater risk for doing so. So we know that youth are especially vulnerable to providing false confessions. In one study of exonerations, for example, only 8% of adults had falsely confessed, but 42% of juveniles had done so. Of course, if we're just looking at wrongful convictions and exonerations, we're only getting part of the story. Left out, for instance, are the many cases that are resolved by guilty pleas, not trials. From TV and news headlines, you may think that trials are the norm in our legal system, but the reality is that 97% of legal cases in the US are resolved by pleas, not trials. 97%. Also left out will be confessions to more minor types of crimes that don't typically involve DNA evidence and aren't usually reviewed or appealed following a conviction. So for this reason, many refer to the false confessions we actually do know about as the tip of a much larger iceberg. In our research, we found alarming rates of false confession among teenagers. We interviewed almost 200 incarcerated 14 to 17-year-olds, and 17% of them reported that they'd made at least one false confession to police. What's also shocking to most is that interrogations in the US, police are allowed to interrogate juveniles just like adults. So they can lie to them. It's blatant lies like, we have your fingerprints, we have your DNA, your friend is down the hall saying that, this was all your idea. Lying to suspects is banned in the UK, for example, but legal here in the US, even with intellectually impaired teens like Brendan Dassey. In our research, most of the incarcerated teens that we interviewed reported experiencing high-pressure police interrogations without lawyers or parents present.
More than 80% described having been threatened by the police, including with the possibility of being raped or killed in jail or being tried as an adult. These maximization strategies are designed to make suspects feel like denials are pointless and confession is the only option. So you may have heard of playing the role of good cop, bad cop, right? Well, this is bad cop. Juveniles are more suggestible and susceptible to social influence, like the intense pressure, accusations, and suggestions coming from authority figures in interrogations. More than 70% of the teens in our study said that the police had tried to befriend them or indicate a desire to help them out during the interrogation. These are referred to as minimization strategies, and they're designed to convey sympathy and understanding to the suspect. And they imply that a confession will result in more lenient treatment. So in the classic good cop, bad cop oversimplification of police interrogations, this is good cop. Honesty here, Brendan, is the thing that's going to help you. Okay, no matter what you did, we can work through that. Okay, we can't make any promises, but we'll stand behind you no matter what you did. Okay? No matter what you did, we can work through that. Hints of leniency, like you just saw with Brendan, are especially powerful among adolescents, in part because they evaluate reward and risk differently than adults do. Confessing brings an immediate reward to the suspect, right? Now the stressful and unpleasant interrogation is over. So confessing may seem like the best option to most teens who are less focused on that long-term risk of conviction and punishment down the road as a result of that confession. I think we can all agree that thoughtful long-term planning is not a strength of most teenagers that we know. I've studied children's involvement in the legal system for almost 15 years, and much of my earlier work was focused on how do we best interview and get accurate and detailed information from young victims and witnesses so that we can better prosecute their cases. And by and large, the legal system seems to get that young victims and witnesses should be treated differently than adults. But when it comes to young suspects, it's like the kid gloves come off. And treating juveniles as though they're adults in interrogations is a problem because literally hundreds of psychological and neuroscientific studies tell us that juveniles do not think like adults, they do not behave like adults, and they're not built like adults. Adolescent brains are different from adult brains, even anatomically. So there are important changes happening in the structure and function of the brain during adolescence, especially in the prefrontal cortex and the limbic system. And these are areas that are crucial for things like self-control, decision-making, emotion processing and regulation, and sensitivity to reward and risk, all of which can affect how youth function in a stressful circumstance like a police interrogation. This is why the Supreme Court, in part anyway, made adolescents ineligible for the death penalty in 2005. The highest court recognized then that as a class, children and teens are not the same as adults, and so they categorically excluded them from capital punishment. So we've known that teens are more vulnerable than adults in ways that have legal implications for a while now, but we've done very little to protect youth in the interrogation room. The bottom line is that the average teenager is not sophisticated enough to cope with potentially coercive and psychologically manipulative interrogation tactics. But the youth who are winding up in interrogation rooms, they're more likely to have intellectual impairments and poor mental health, so they're even more vulnerable than your average teen. By now, hopefully, it should be clear that we need to seriously consider how we interrogate youth in the US, especially youth like Brendan Dassey, who have the double whammy of adolescent immaturity and intellectual impairment, making them especially vulnerable. We need to educate law enforcement, attorneys, judges, and jurors on juveniles' developmental limitations and how they can play out in a high-stakes interrogation. In one national survey of police officers, 75% of them actually requested specialized training in how to talk to children and adolescents. Most of them had had none. We also need to consider having special protections in place for juveniles. In his 91-page decision to overturn Dassey's conviction earlier this year, the judge made a big deal about the fact that Dassey had no parent or other allied adult in the interrogation room with him. So here's a clip of Brendan talking to his mom after he confessed, when it was obviously far too late for him. What do you mean? Like, if his story's like different, like
I never did nothing or something. Did you? Huh? Not really. What do you mean, not really? They got to my head. So he sums it up pretty beautifully there. They got into my head. We don't know if the outcome would have been different for Brendan if his mom had been in the interrogation room with him, but it's certainly possible. In our research, only 7% of incarcerated teens, most of whom had had numerous encounters with police, had ever had a parent or attorney in the room with them when they were questioned as a suspect. Few had ever asked for a parent or attorney to be present. And you see this in lower stakes situations too. So we did a mock interrogation experiment in our lab here at FIU with parent permission for all minors, of course, and all the appropriate ethical approvals. We falsely accused teens and adults of cheating on a study task, an academic dishonesty offense that we told them was as serious as cheating in a class. In reality, participants had witnessed a peer cheat, someone who was actually part of our research team, and was allegedly on academic probation. And we gave everyone a tough choice. You can lose your extra credit for participating in the study, or accuse your peer, who will probably be expelled because of his academic probation status. Of course, in reality, none of these consequences would have panned out, and we fully debriefed all participants afterward. But most teenagers, 59% of them, signed the confession statement falsely taking responsibility for the cheating. Only 3 teens out of 74, or about 4% of them, asked to talk to a parent when we accused them of cheating, despite the fact that for most of them, their parent was literally sitting in the next room during the study. Of course, cheating is far from murder, and I know that, but it's interesting that so many teens, significantly more teens than adults, signed the confession saying that they cheated. They hadn't cheated, but they signed this form anyway saying that they had, rarely attempting to involve a parent in the situation. Other studies tell the same story. Over 90% of juveniles waive their Miranda rights and submit to police questioning without lawyers or parents present. In England and Wales, interrogations of juveniles must be conducted in the presence of an appropriate adult, like a parent, guardian, or social worker. And this isn't something youth have to ask for, which is great because research shows that they won't. It's automatic. Now, having an appropriate adult safeguard for juveniles here in the US would not be a cure-all for improving police questioning of youth. Unfortunately, parents often lack the knowledge and legal sophistication to appropriately advise their children. You can just look at the case of the Central Park Five, 5 teenagers who falsely confessed to a brutal gang rape in 1989 with their parents by their sides. And it took over a decade to clear their names. So the appropriate adult really should be an attorney or perhaps a trained child advocate. Overturning Dassey's conviction, the judge pointed out that there's no federal law requiring that the police even inform a juvenile's parent that the juvenile's being questioned, or honor that juvenile's request to have a parent in the room. So if you think about all of this together for a second, as a country, we've decided that juveniles cannot be trusted with things like voting, buying cigarettes, attending an R-rated movie, or driving, but they can make the judgment call to waive their Miranda rights, rights that we know from research most teens don't understand or appreciate. And parents in the room, depending on the state that you live in, your child can potentially waive these rights without your knowledge and without consulting any adult first. Now, no one, and certainly not me, wants to prevent police from doing the very important investigative work that they do every day. But we need to make sure that they have appropriate training for talking to youth. As a parent and as a researcher, I think we can do better. I think we can take steps to prevent another Brendan Dassey while still getting the crucial information that we need from children and teens to solve crimes. Thank you. Bueno, esa es, vamos a llamar, una razón por la que la justicia juvenil es una justicia diferente a la justicia de adultos, ¿no? Porque, como bien dice el video, la justicia
Los adolescentes, pues, son personas diferentes que los adultos, ¿no? No se les puede juzgar de manera similar, ¿no? Y quizás por esa razón, la justicia juvenil es una justicia que tiene un conjunto de principios, ¿no? De principios que orientan la intervención de los jueces, de los fiscales, ¿no? ¿Qué principio, no? El principio de responsabilidad penal especial, es decir, es uno de los principios fundamentales, importantes, ¿no? Es decir, la respuesta penal debe tener en consideración la edad, las capacidades cognitivas y autocontrol, ¿no? Es una justicia diferente a la de los adultos en razón, digamos, de las capacidades cognitivas que tienen los adolescentes. Por eso, la edad de responsabilidad penal, digamos, es una responsabilidad especial, ¿no? Diferente a la de los adultos. Ese es uno de los principios importantes, ¿no? Otros principios que tienen que ver con protección. Hay que proteger a los adolescentes, ¿no? La intervención penal y la privación de libertad tiene efectos perjudiciales, ¿no? Así que debe tenerse en cuenta el principio con la intervención mínima, como hemos hablado, la desjudicialización, la excepcionalidad, ¿no? La privación de libertad por la duración menos posible, en fin, la justicia juvenil tiene un conjunto de principios, ¿no es cierto?, que tienden a proteger a, a los adolescentes y los principios de especial orientación a la prevención especial son principios que tienen que ver con la finalidad educativa, ¿no? Con la reintegración del adolescente, ¿no? Esos son, digamos, el conjunto de principios que hay que se pueden clasificar. Yo quería hablar de unos principios muy particulares porque he estado revisando algunas sentencias de adolescentes y lamentablemente no se entiende bien el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad en el derecho penal de adulto es un principio diferente del principio de proporcionalidad a los adolescentes. Y muchos jueces interpretan y analizan este principio como si se tratara de adultos, ¿no? En el caso de adultos, la respuesta penal responde principalmente, ¿no es cierto?, a la infracción que ha cometido y a la gravedad del daño. La respuesta tiene que ser proporcional en ese sentido. Pero veamos lo que dice el principio de proporcionalidad en el caso de la justicia juvenil. He traído acá la norma de las reglas de Beijing y de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? ¿Qué dice el principio de proporcionalidad de la regla de Beijing? ¿Cuál es el objetivo de la justicia de menores, ¿no? De adolescentes? El sistema de justicia hará hincapié en el bienestar de estos, ¿no? Ahí hay un cambio, una, digamos, perspectiva distinta o diferente. La finalidad del sistema penal de adultos es la sanción, es el castigo, ¿no? En este caso, la justicia juvenil lo que trata de la finalidad, se dice, es el bienestar de los adolescentes. Eh, y se garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito. La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios. La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada no solamente a la circunstancia y gravedad del delito, como los adultos, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como las necesidades de la sociedad. Se dispondrá de diversas medidas para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. ¿Qué quiere decir este principio de proporcionalidad? Que cuando un fiscal o un juez tenga que tomar una decisión, no solamente debe de orientar o fijarse en la infracción que ha cometido o en
la gravedad del daño que ha ocasionado, sino que tiene que también atender a las circunstancias personales, sociales y familiares del adolescente, ¿no? Es decir, tiene que revisar, mirar, evaluar los informes técnicos interdisciplinarios de los equipos técnicos interdisciplinarios, ¿no? Por eso la justicia juvenil es una justicia especializada, es una justicia interdisciplinaria, ¿no? Entonces un fiscal o un juez tiene que revisar precisamente y evaluar estas circunstancias personales y adolescentes para tomar una decisión. Y debe estar orientada no a la sanción y al castigo, sino al bienestar del adolescente. Es decir, tiene que ser una decisión pensando cuál es la solución mejor que va a ayudar a este adolescente a rehabilitarse o a reinsertarse, ¿no? Ese es un poco un principio importante que muchas veces, lamentablemente en el Perú, la mayoría de jueces y fiscales y los defensores públicos no son especializados y por tanto muchas veces no conocen bien, digamos, estos principios, ¿no? Y por tanto creo que quería, digamos, hacer relevancia con ustedes para trabajar este principio de la proporcionalidad, ¿no? Alguna vez cuando fuimos con la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, a una pasantía a España. Y en ese tiempo, los fiscales, ahora los fiscales tienen, sobre todo los del programa de justicia juvenil restaurativa, tienen equipos interdisciplinarios, ¿no? Y este, claro, fuimos a visitar juezas y fiscales, ¿no? De España. Y la fiscal le pregunta, de España le pregunta a la fiscal de la Nación. Le dice, doctora Bolívar, ¿y en el Perú no hay equipos interdisciplinarios? No, le dice, ¿no? Y la fiscal le dice, ¿y cómo hacen justicia? ¿No? ¿Y cómo hacen justicia? Y justo ahí le mostraba el trabajo que hacen los equipos interdisciplinarios, ¿no? Entonces el trabajo en la justicia juvenil, la información sobre las circunstancias personales y familiares del adolescente, digamos, es un elemento fundamental. El principio de excepcionalidad ya lo conocen, ¿no? Que es la detención, el encarcelamiento, ¿no es cierto? Tiene que ser con el último recurso y durante el menor tiempo posible, ¿no? Eso es otro principio fundamental que es importante conocerlo. Y ahora, estos principios son interdependientes, ¿no? Y el tercer principio, y esto debe estar presente en toda decisión de los jueces y fiscales, ¿no? Analizar, ¿no? Antes de tomar una decisión, analizar el principio de proporcionalidad, analizar el principio de excepcionalidad, el principio del interés superior, la finalidad educativa, ¿no? Fundamentalmente son esos cuatro principios que están muy interrelacionados, los que tienen que evaluar antes de tomar una decisión, ¿no? Los estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales, a quien se acuse o declare culpable de haber infringido las leyes o ser tratado de manera acorde al fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tengan en cuenta la edad del niño, la importancia de promover la reintegración y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad, ¿no? Es decir, que todas las decisiones que se toman tienen que estar pensando en que va a ser una medida, digamos, que lo va a ayudar a entender, a comprender, digamos, lo que ha realizado y que pueda superar y mejorar el adolescente, ¿no? Que tenga una función constructiva en la sociedad, ¿no? La capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos penitenciarios tiene por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación, formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad. Es decir, hay que pensar que este chico, una vez que termine su medida socioeducativa, tiene que ser un chico que se reintegre, que tenga una función constructiva en la sociedad. Esa es la finalidad de la medida socioeducativa, de la sanción, de la privación, de todo ¿no? Entonces, cuando se toma una decisión, ¿qué es lo mejor?
de privar o no privar de la libertad a los chicos, se tiene que tener en cuenta el principio de proporcionalidad, el principio de excepcionalidad, el principio de superior del niño y también este principio que es el de la finalidad educativa, ¿no? Los 4 principios. Bueno, los enfoques los vamos a ver otro día y con esto voy a terminar esta parte para poder conversar, ¿no? Para entender qué es la justicia juvenil, ¿no? No hay una explicación sobre qué cosa es por qué es que los chicos delinquen, ¿no? No hay una explicación, una sola teoría que explique la delincuencia juvenil. Todas las teorías señalan que la delincuencia juvenil es multifactorial, es decir, hay diversos factores que intervienen en o que influyen, ¿no? En la conducta de los adolescentes, ¿no? Y en cada adolescente los factores intervienen o inciden de manera muy diferente, ¿no? No es porque en un chico, por ejemplo, el consumo de drogas ya necesariamente va a hacer de este chico sea un delincuente, ¿no? O el tema familiar, etcétera, ¿no? Es decir, la delincuencia juvenil es un fenómeno multicausal, hay varios factores que influyen, pero influyen de manera diferente, distinta según las características, las condiciones de cada adolescente, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Otro aspecto fundamental es que la delincuencia es episódica, ¿no? Es decir, en la mayoría de casos, los adolescentes no porque han cometido un delito ya se convierten en delincuentes o van a desarrollar una trayectoria delictiva. Muchos adolescentes, como están en una etapa, vamos a llamar de descubrimiento de sus capacidades, están en una etapa de exploración, están en una etapa de construcción de una identidad donde tienen que romper las normas de los adultos para construir sus propias normas, muchas veces infringen las normas, infringen las leyes, ¿no? Eso no quiere decir si un chico ha cometido un delito, una infracción, ya definitivamente es un chico que está condenado a desarrollar una carrera delictiva, ¿no? Solo un grupo pequeño desarrolla una conducta violenta, crónica y persistente, ¿no? Esta conducta es progresiva, requiere una intervención oportuna y especializada. Es decir, los chicos que realmente desarrollan una, digamos, trayectoria delictiva son pocos, pero tienen un comportamiento violento, crónico y persistente, ¿no? Y es con ellos con los cuales hay que intervenir y de manera temprana y oportuna, porque estas conductas van a ir desarrollándose, ¿no? Hay que identificar los niveles de riesgo para determinar, ver cuál es la frecuencia de la intensidad de la intervención, ¿no? Y en general, la idea de trabajo con los adolescentes es fortalecer, disminuir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. En este cuadrito podemos ver, digamos, cómo es las trayectorias delictivas de los adolescentes, ¿no? Efectivamente, los chicos que tienen una trayectoria delictiva antes de los 12 años tienen un comportamiento obstinado, desafiante, desobediente, ¿no? Evitan a la autoridad, desertan del colegio, ¿no? En fin, hasta tarde, en fin. Estos son comportamientos que hay que observar en los adolescentes. Y acá hay como dos partes, ¿no? Hay chicos que van a tener una trayectoria violenta y hay chicos que van a, digamos, tener una trayectoria orientada al tema, al robo, ¿no? Entonces los chicos que van a tener una trayectoria más a la violencia cada vez van desarrollando agresiones, peleas físicas, ¿no es cierto? Violencia, violación, ataque, ¿no? Y en el caso de los chicos que están orientados más a temas vinculados al robo, pues conductas encubiertas, hurtos en tiendas, daños a la propiedad, en fin, fraude, ya. Entonces son trayectorias que van a ir incrementándose y es importante cortarlas, ¿no? De manera oportuna. Eh, bueno, yo tenía acá, bueno, que es la justicia juvenil en el Perú, pues estamos en una justicia modelo inquisitivo, ¿no? Los jueces, fiscales y defensores no son especializados en su mayoría, no tienen los equipos técnicos suficientes, hay una excesiva judicialización de los casos,
hay una excesiva privación de la libertad, muchas veces los derechos de los adolescentes no están garantizados, la víctima no es atendida ni reparada, ¿no? Y podemos observar en los centros juveniles un alto número de adolescentes privados de libertad. Los centros juveniles pues no tienen la infraestructura adecuada, apropiada, no tienen los equipos técnicos suficientemente especializados y tienen y no tratan de manera especializada los casos graves, ¿no? Bueno, esto es de las remisiones, no lo voy a ver ahora. Esto sí, acá está, por ejemplo, en el Perú, tenemos, a diferencia de muchos países en América Latina, somos uno de los países que más castiga. El 54% de los chicos está privado de la libertad y el 46% de los chicos está en medio abierto o en los SOA, ¿no? Em, en general, podemos observar de que se priva de libertad más a los delitos contra el patrimonio y contra la seguridad pública, ¿no? Que los delitos contra la vida y el cuerpo y la salud, que serían los más graves. Es decir, se penaliza o se castiga más con medidas privativas de libertad por delitos contra el patrimonio y contra la seguridad pública que los delitos más graves como es los delitos contra el cuerpo, la vida y salud o contra la libertad sexual, la violación. Em, Esta tendencia punitiva la podemos observar, por ejemplo, en los adolescentes que se encuentran en los SOAS. El nivel de riesgo, miren, el 50% casi de los chicos que están en los SOAS tienen bajo nivel de riesgo. Es decir, estos chicos podrían muy bien pasar a hacer una remisión. Y en el caso de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, el 32%, es decir, casi un tercio, tiene un nivel de riesgo bajo. Es decir, estos chicos no deberían estar privados de libertad, ¿no? Eh, de todos los centros juveniles que tenemos, de los 10 establecimientos, lamentablemente por esta razón que estamos observando, de los 10, 7 han superado su capacidad de albergue, ¿no? 3 de ellos están sobrepoblados y 4 de ellos están en hacinamiento. Y lamentablemente, cuando los chicos están en hacinamiento, no tienen las condiciones suficientes para poder recibir un tratamiento especializado, ¿no? Lamentablemente, seguimos castigando y cada vez más hay mayores chicos que entran a la privación de libertad. Este cuadrito me parece sumamente interesante. Miren, vamos a ver dos distritos. El distrito de Trujillo, el azul, son medidas privativas de libertad y el magenta son medidas no privativas de libertad. El distrito que más castiga es Trujillo, la libertad. ¿Sí? Casi el 80% de los casos, los jueces privan de libertad a los chicos y el 30% medida no privativa. Pero ven el caso de Lima Centro es todo lo contrario, ¿no? El 80% de los casos en Lima Centro son medidas no privativas de libertad y el 30%, el 20% son medidas privativas de libertad, ¿no? Y esta es un poco la composición de los chicos en Lima. En fin. Muy bien, entonces tenemos unos 10 minutos para conversar, comentar, preguntar, dialogar. Gracias, doctor. Vamos a dar pase a los participantes del diplomado para que puedan hacer sus preguntas y dudas. Pueden abrir el micrófono del chat. Perdón, pueden abrir el micrófono o pueden hacer sus preguntas mediante el chat. Si en caso no hay preguntas, también pueden estar abiertos a dar sus opiniones referente al tema que expuso el ponente. Los esperamos. No sé si alguien quiere preguntar, comentar. Sí, doctor Oscar, disculpe. Yo una pregunta, de la experiencia que usted tiene, ¿cuántos chicos que están en esos reformatorios o en esos centros son rehabilitados al final?
¿Y después de cuánto tiempo, no? Usted creo Eh, que maneja estadística. Ujú. Gracias por la respuesta. Lamentablemente en el Perú no tenemos datos estadísticos o estudios o análisis, digamos, de la reincidencia, ¿no? No hay estudios claros, no se hacen y no hay una investigación, ¿no? En general, más o menos se señala que un 30% de los chicos, de las personas que están en los centros, digamos, logran o reincide, ¿no? Ese es uno de los datos que existe. Pero el problema sí señalo es que, claro, cuando tienes centros juveniles con una población, digamos, sobrepoblada y tienes equipos interdisciplinarios limitados en número, hay muy poco, digamos, trabajo de tratamiento, vamos a llamarlo, ¿no? Es una de las principales limitaciones. Si me dirías a mí, yo diría que efectivamente una gran dificultad que se tienen, no solamente en los centros juveniles, sino también en los establecimientos penitenciarios, es que no existe realmente un tratamiento o una intervención especializada. Lo ideal sería que, digamos, los jueces puedan dar más medidas, en principio, dar más remisiones, ¿no es cierto? Que los SOAS sean más pequeños y que los centros juveniles también se reduzcan. Eso sería lo ideal para poder tener una intervención, digamos, altamente efectiva. Eso es lo que yo le diría, doctor. Muchas gracias por la respuesta, doctor Oscar. Yo soy pase a otros participantes. Entonces, ¿por qué la justicia juvenil es una justicia especializada? A ver qué han entendido de toda la conversación que hemos tenido. En razón a que, ¿cuál es la razón? Porque es una justicia especializada y diferenciada. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Felicitaciones por la ponencia. Bueno, de acuerdo a la pregunta que usted está señalando, es una justicia especializada porque se trata pues de personas que están en crecimiento y que son sujetos de derecho, ¿no? Entonces, por eso reciben un tratamiento diferente a la del adulto, ¿no? Precisamente por lo que están en desarrollo. Ujú, muy bien, Concreto, eso excelente. sería el punto. Gracias. Muy bien, Mónica, muy bien. Es una justicia especializada también por esa razón en la cual es importante la participación de los equipos interdisciplinarios, ¿no? Es importante que los jueces, los fiscales puedan leer, entender y comprender, digamos, los informes técnicos interdisciplinarios, ¿no? Y es importante también que los equipos interdisciplinarios puedan conocer algo de derecho. Es una justicia interdisciplinaria. Otra pregunta, ¿por qué el principio de proporcionalidad, en qué se diferencia del principio de proporcionalidad de los adultos? ¿Cuál es la diferencia?
Doctor, sí, yo solamente quisiera también acotar. La sesión anterior tuvimos sesión con la doctora María Consuelo Barleta y explicaba que, bueno, un joven, pues, ¿no? Alcanza, mejor de los casos, su mayor madurez hasta los 25 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que usted explicaba necesita un trato especial porque carece muchas cosas, ¿no? Y entre ellos está el no poder tomar decisiones que son propias para su beneficio, ¿no? Y entendamos también algo, ¿no? Esos chicos vienen de lugares disfuncionales y es bien difícil trabajar con ese tipo de personas. Aquí en la región de Cayeli, por ejemplo, hay varios casos de chicos que ya tiran piedra, asaltan, y como son menores de edad, a veces como que la policía no les hace nada, ¿no? Es una realidad social Se ha que se ve en todos lados, entrecortado. en Trujillo. Sí, aló. ¿Ya está en línea, doctor? Muy bien. Sí, solamente quería contar con ese comentario. Doctor, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya, doctor, ¿la privación de libertad es el último recurso en la justicia penal juvenil? Claro, uno de los principios fundamentales de la justicia juvenil es que el principio de privación de libertad es el último recurso y por el menor tiempo posible. Y eso en razón de lo que había comentado, ¿no? Eh, es distinto privar de libertad a un adolescente que a un adulto, porque precisamente la etapa más importante que tienen los adolescentes para desarrollarse, para crecer, es precisamente la adolescencia y es una etapa, ¿no? Y si durante esa etapa y esa, digamos, se le priva de la libertad, este chico no va a poder desarrollarse suficientemente y le va a costar mucho reinsertarse en la sociedad. No se le debe privar por mucho tiempo, ¿no? La privación de la libertad debe ser hecha en último recurso y no necesariamente es la más efectiva, ¿no? Debe estar orientada para los casos más graves y para los casos que realmente necesitan un tratamiento especializado. Pero como les he podido mostrar en el Perú, lamentablemente, más del 30% de los chicos que están en los centros juveniles no deberían estar ahí. Son chicos de bajo riesgo, un nivel bajo de riesgo, y lo peor que están presentes con chicos que tienen una trayectoria más compleja y más difícil, ¿no? Lo cual hace que muchas veces por el tema de la socialización, estos chicos también puedan o de alguna manera están influenciados, ¿no? Por el grupo con el cual comparten este espacio de libertad, ¿no? Muy bien. ¿Quién más quiere comentar, preguntar? Ya estamos casi terminando, ¿no? Son las 9:30, así que podemos tener una pregunta más o dos y ahí cerramos. No Doctora sé, Nadia, por favor, la moderadora. Sí, doctor, si no hay más preguntas, entonces daremos por culminar la sesión de hoy. Sí, y con usted nos vemos el día jueves, jueves. ¿correcto? Sí, por Sí, favor. Doctores, muchas gracias por su esfuerzo, su participación y muy buena noche a cada uno de ustedes. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.